Pasados 6 meses desde que se decretara el estado de alarma, es tiempo de hacer balance de las secuelas, también las consecuencias que aquel encierro provocó en el colectivo LGTBI. Hace unos días, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales ha hecho públicos los datos de las llamadas recibidas en la línea Arcoiris. Solo durante el confinamiento, fíjense, las llamadas aumentaron. Se informa en un comunicado que durante ese confinamiento las personas trans realizaron más del triple de las llamadas con respecto a las que habían hecho en el mismo periodo del año 2019. Bueno, vamos a hablar pues precisamente con la representante del colectivo, que es la presidenta estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, que es Uge Sangil. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, causas de ese aumento de llamadas, ¿qué manifestaban esas personas, ¿no? Sobre todo soledad, entre otras cosas, ¿no? Sí, entre otras cosas, la soledad del colectivo al estar confinados. Este estudio, este informe, lo basamos en los meses de confinamiento, desde que empezó el confinamiento hasta el 29 de mayo, que fue cuando ya podíamos empezar a salir a la calle. Entonces, habían cosas muy graves, como por ejemplo la soledad, sobre todo en los mayores y en los hombres gays, ¿no? Se sentían muy solos, quizás la red de acompañamiento de las mujeres es distinta, y el tema rural también. Muchas personas en entornos rurales, en esa España vaciada, también aumentaron las llamadas, pues por muchos motivos, ¿no? También los motivos de recursos, no solo la soledad, buscar comunicación, sino recursos sociales, ¿no? Claro, incluso alimentos, a lo mejor, que en ese momento al dejar de trabajar también, o al dejar de realizar una actividad, no podían. El colectivo LGTBI vive muy en precario, ¿no? Sobre todo las personas trans, las cuales necesitaban a veces comer, ¿no? Simplemente un pan, ¿no? Para poder comer, o para tener en la tarjeta telefónica algo de datos para hacer una llamada de emergencia si te ponías enferma, o si necesitabas ponerte en contacto con los servicios sociales del ayuntamiento de la localidad para poder solicitar una ayuda. Esto al fin y al cabo también ha supuesto un doble confinamiento, ya el social, al que estábamos sometidos toda la población española, pero también ese confinamiento quizás por el rechazo que incluso muchas de esas personas han sufrido bajo el mismo techo de su propia casa, ¿no? Sí, se dio una circunstancia muy, por un lado, bonita, porque el confinamiento también llevó al colectivo, a muchas personas, sobre todo en jóvenes, a la reflexión de quién soy o a quién amo, ¿no? Y en este caso los jóvenes sufrieron, por un lado, ciberacoso, pero también rechazo en casa a la hora de esa reflexión, pero luego tomar la decisión de contarlo, ¿no? De contarlo con las personas que convivías y sentir el rechazo. Necesitaba mucha atención, ¿no? Porque luego quedarte ahí después de decir, mamá, soy trans, papá, soy trans, o soy gay, lesbiana, bisexual, han sufrido mucho retraso. ¿Cuánto hay que trabajar todavía, Uge, en la concienciación, ¿no? de la familia en ese sentido? Sí, ha habido mucha comunicación en la línea Arcoiris este año, y de 15 minutos pasamos a charlas de 45 minutos, ¿no? O sea que necesitamos seguir trabajando porque seamos una población con los mismos derechos que el resto. No sé si en esa dirección positiva que comentabas, al igual el hecho de poder establecer contacto con otras personas que estaban en la misma situación, a través de lo que decíamos antes, ¿no? De esas llamadas que se pueden hacer ahora sin necesidad de vernos en persona, esas videollamadas, esos Zoom, no sé si se produjo más contacto, a lo mejor entre el colectivo, gracias a la situación, por buscarle un lado positivo. Hombre, había mucha situación de soledad, y una de las cosas que se buscaban también eran las redes de apoyo, ¿no? La Federación, por ejemplo, tiene una red de apoyo muy amplia, ya que tenemos 55 entidades repartidas en el Estado español. En Canarias, además, tenemos 4 entidades muy fuertes y que llevan trabajando años en 4 islas, y esa red de apoyo sí que sirvió. Faltaba la cercanía, que es cuando estamos en un estado de vida normal, que puedes salir, te acercas a la red de apoyo, la entidad que corresponda, pero en este caso sí que derivábamos, pues, por ejemplo, a Fuerteventura, Altijay, Lanzarote, Lanzarote, Gamán en Gran Canaria, o Algarabía en Tenerife, y desde las entidades también se hizo un esfuerzo
por acompañar a todas las personas que lo necesitaban. Bueno, sabemos que en todo este tiempo hay muchas políticas en marcha en estos 6 meses. No sé si estos 6 meses también han supuesto un retraso en ese sentido, Uge, a la hora de encaminar todas esas políticas en las que se estaban trabajando de cara a favorecer a todo este colectivo, ¿no? Sí, hombre, estamos con la ley integral trans y de no discriminación social a las personas LGBTI a nivel estatal, que supondría un adelanto para todas las personas del colectivo, un adelanto en derechos, en igualarnos a toda la ciudadanía. Y, por ejemplo, como estamos hoy en Canarias, en algunos días Canarias, pues sí que hay paralizaciones, ¿no?, de la mesa técnica de salud con la PrEP, ¿no? Es una demanda que están haciendo los colectivos ahora mismo en Canarias. Que es la profilaxis preexposición, un tratamiento retroviral para el VIH, ¿no? Exactamente, sí. Y se paralizaron las mesas en los meses de confinamiento, cosa que es normal, pero que ya se tienen que activar. No podemos seguir aquí con el COVID, hay que empezar a convivir. Claro, la salud no se paraliza, ¿no? Los problemas que tiene cada uno. Y tenemos que seguir caminando en derechos, ¿no? En Canarias, por ejemplo, hay otras cosas que son importantes y ayer se aprobó esta nueva norma para las personas que fueron excluidas en el franquismo. Por lo tanto, también felicitamos por eso. Es una vieja demanda, Uge, ¿no? Sí, que al final se ha podido hacer sobre una realidad. Sobre todo la dignificación de las personas que fueron represaliadas en el momento en esa época de franquismo y de campos de concentración como fue el de FIA en Fuerteventura. También a las puertas de aprobarse se quedó esa ley en el Parlamento, ¿no? Ese paso siguiente que decías antes, pues en el que Canarias está avanzando quizá a más velocidad que el resto del Estado, ¿no? O sea, sí, yo me siento muy orgullosa de ser canaria, haber hecho activismo en Canarias, ahora lo hago a nivel estatal, pero el ejemplo de Canarias que avanza, ¿no? Ahora tenemos una viceconsejería y tenemos una Dirección General de Diversidad que nos va a hacer que avancemos un poquito más rápido que si cabe, y tenemos la ley trans en el Parlamento de Canarias que en breve tiene que ponerse a debatir y caminar para conseguir el derecho y que en poco tiempo esperemos que en 2021 esa ley esté aprobada para que las personas trans de Canarias tengamos una legislación y la autodeterminación del género y la no despatologización de ser trans. Sí, claro, personas que todavía son consideradas como enfermas. Uge, parece mentira que a día de hoy todavía sigamos con... Sí, la OMS ha dicho ya que no somos enfermas, que no somos disfóricas, pero que da el cambio social, el cambio de mentalidad, tanto social como político también, donde... que yo diga que soy un hombre trans, una persona no binaria o una mujer trans, no significa que tenga que ser tutelada por un psiquiatra o un psicólogo. Simplemente aceptación. Y en esa situación también nos hablabas de la vulnerabilidad, ¿no? De que ha sido más evidente, ha quedado más latente en todas estas circunstancias, porque es verdad que ya el colectivo es vulnerable por todo, por ese rechazo social, por esa no aceptación a lo mejor de muchos políticos, ¿no? Y esa vulnerabilidad ha quedado muy latente, ¿no?, en estos meses. Sí, las personas trans han sufrido mucho en estos meses de confinamiento, se ha visto cada vez más su vulnerabilidad. Hay muchas mujeres trans que trabajan en el sexo, que además eran migrantes y que se quedaron sin ningún tipo de recurso, ¿no? Claro, nada de dinero para poder... Claro, las personas migrantes o solicitantes de asilo han tenido muchos problemas al paralizarse todos los procesos. Ahora hay muchos retrasos en esos procesos y muchas mujeres trans, trabajadoras del sexo, por ejemplo, que no estaban en su lugar de residencia, sino en plazas, porque se recorren España, se vieron en lugares confinadas donde no tenían acceso a las ayudas locales de los ayuntamientos. Y gracias a algunas amigas que les hospedaban en sus casas, podían sobrevivir. Y bueno, porque las entidades también les llevaban recursos, ¿no?, para poder algo tan básico como comer, ¿no? Antes decíamos, Uge, que Canarias ha ido por delante muchas políticas en ese sentido. También incluso en su momento se llevó a cabo y me imagino que estará en vigor y se estará actuando sobre ello, el protocolo de acompañamiento a menores trans en los centros escolares. ¿Eso se sigue llevando a cabo? ¿Usted hace vigilancia de que eso se cumple? Sí. Yo tuve la suerte de estar en esa negociación antes de ser presidente de la FGTB. Nos costó mucho llegar a
a ciertas recomendaciones que tenemos que hacer en la Consejería de Educación, pero el protocolo se cumple. Y qué importante que se comience tan temprano, ¿no?, con los menores. Exactamente, lo vigila la Inspección de Educación y los colectivos siempre están atentos y atentas a que no se vulnere ninguna discriminación. Por suerte la red en Canarias es bastante amplia y enseguida, desde que pasa algo los colectivos se enteran y están ahí para reivindicar que se cumpla el derecho y para denunciar. Pero sí, los protocolos tanto en los centros educativos se están cumpliendo. Puedes encontrarte ciertas reticencias de algunas personas, pero en general se cumple. Y lo que nos queda es ampliar y que se instaure realmente el protocolo sanitario, que la guía sanitaria que recientemente, hace un año así, se puso en marcha, pero tiene que implementarse. Claro, la salud que también se ha paralizado y se ha centrado a lo mejor en toda esta situación y ha dejado aparcadas muchas cosas. Pues Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, muchísimas gracias por estar en Buenos Días Canarias. Gracias, buenos días. Gracias.